Bien, ahora llegaron al video más importante de esta sección y es que voy a explicarles cómo sacarle provecho a cada uno de estos tipos de datos. Ok, yo no quise profundizar en los otros videos respecto a estos tipos de datos porque primero, lo más sencillo es entender de qué manera se declaran los tipos de datos y cada uno de ellos. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Bien, una vez sepan eso, tienen que tener en cuenta también, por ejemplo, si nosotros tenemos un array, tenemos también funciones que nos van a ayudar a manejar ese array. Bien, también los strings, los numbers y los objetos tienen funciones que nos ayudan a manejar ese tipo de datos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es nosotros acá, bueno, yo encontré una página que en Google tenemos que escribir funciones para manejar arrays en JavaScript o también funciones para manejar strings en JavaScript. Y así todo el rato que nosotros queramos volver a saber X funciones que nos van a ayudar a manejar estos tipos de datos dentro del JavaScript. Bien, más que nada lo digo porque es súper importante que nosotros sepamos llevar a cabo esto dentro del mismo JavaScript de una manera personal, porque ustedes no se van a acordar de todas las funciones, ni yo me acuerdo de las funciones. O sea, obviamente si tienes memoria fotográfica vas a acordarte de lo que sea, o si eres una persona que se acuerda de las cosas así al toque, te lo vas a acordar, pero lo encuentro estúpido meter acá tantas funciones que al final se van a aburrir ustedes aprendiendo y esa no es la idea. La idea es que ustedes aprendan a resolver por su cuenta y eso es lo más importante de la programación, resolver por cuenta propia cada problema que se venga dando durante el camino. Entonces, si nosotros tenemos un problema con los tipos de datos arrays, acá tenemos una página que nos explica un poco algunas funciones que podemos usar con los arrays, ¿ok? Acá tenemos una función simple que podemos usar en esta parte de acá, que es, tenemos constantes, que es un array 1, un array 2, y podemos concatenar estas dos arrays. ¿Qué significa concatenar? Bueno, esta función de concat significa que a esta función, a esta lista de array 1, le voy a concatenar el array 2. ¿Y qué va a pasar? Nos va a retornar este valor, que sería ABC, luego DEF, y al final estos son manejos de arrays, ¿ok? Estos son manejos de arrays que son muy importantes aprenderlos. ¿Por qué? Porque si yo hago un console log del array 3, al final me va a devolver esa lista que nosotros queremos, que sería ABC, y la D, la E y la F que se agregó en este array 3. Esto es algo importante que debemos comprender. También, por ejemplo, podemos ver que el length es una de las funciones más importantes también, que en realidad devuelve solo un valor, que es el valor de length, que es la cantidad de cosas, de elementos que tienen. En este caso, si tenemos 4 elementos, nos va a devolver 4. ¿Por qué? Porque ese es el valor de 4 en total. Vamos a hacerlo, vamos a colocarlo acá y como vemos, con el log de num tenemos el valor de 4, ¿ok? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 del length, que sería todo esto, ¿ok? Sencillo, en realidad es como, oye, quiero que ejecutes la función length dentro del array, y este length también sirve con los tipos de datos string. Si nosotros tenemos un orange acá nomás, un orange, y le queremos sacar el length, al final nos va a dar un 6. ¿Por qué? Porque tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, es al final el número de datos que tenemos seguidos. Entonces, es muy importante saber esto porque es una función bastante usada en general. También tenemos los includes, y si nosotros, por ejemplo, esto ya lo voy a explicar de manera más rápida. Si tenemos un let fluid y una lista, nosotros podemos decir hash cheeseburger. Entonces, queremos buscar una cheeseburger. Y de las frutas queremos buscar si includes de incluye. Entonces, si colocamos un punto includes con el paréntesis y acá adentro pasamos cheeseburger, el programa lo que va a hacer es buscar la palabra cheeseburger acá adentro. Si no la encuentra va a retornar falso. Entonces, nosotros para ver el ejemplo ya sabemos que retorna falso, pero si queremos que retorne true, al final tenemos que hacer un log acá de cheese, pero en vez de colocar cheeseburger voy a colocar lime. Entonces al colocar lime nos va a retornar true porque lime sí existe acá adentro. Si coloco limes, al final si le doy me va a retornar false porque no existe acá adentro. Entonces, repito, son funciones que ustedes al momento como ahora no se va a recordar. O sea, mañana mismo puede que ustedes se medio recuerden, pero no se van a recordar después. Pero sí se van a recordar que pueden colocar en Google, oye, quiero estas funciones que me ayuden a manejar este tipo de datos porque necesito hacer un trabajo con este tipo de datos. Excelente. Bueno, entonces vamos a seguir indagando un poquito para hacer un poquito largo este video igual y que ustedes entiendan más funciones y cómo se van manejando con estos tipos de datos.
Tenemos find y find index. Esto pasamos una prueba a la función como sum. La función es devolverá el primer valor que pase la prueba. Y en ese caso de index devolverá el índice en el que se encontró el elemento que pasó la prueba. Ok, tenemos dos tipos de funciones distintas que buscan el primer dato que encuentren. En este caso, cuando nosotros hacemos let array de estos números y hacemos un let found del array de arriba y un find de el x, que sería buscar el valor mayor a 3, que sea un 4, por ejemplo, en este caso, porque 4 es mayor a 3, ¿ya? Entonces, esto es un poquito más complejo porque no hemos visto funciones flecha, pero al final está buscando el valor que es mayor a 3 en esta zona de acá y luego retorna 4. ¿Por qué? Porque esto es una función que entra con este valor de x, que al final es el que retorna esta condicional de acá. Bien, un poco complejo este, sé que se pueden perder un poco, pero sigan viendo el curso porque con lo que mejor quiero que se queden es con poder buscar esto en Google. Bien, entonces el map es más sencillo de entender porque simplemente colocamos un const array de estos números y acá podemos pasar a la función con un array 2 y retornar el ítem multiplicado de todos los ítems. O sea, es decir, acá está multiplicando cada uno de estos números porque está retornando el ítem multiplicado por 2 y acá al final está diciendo 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. 2 por 9, 18. 2 por 16, 32. Entonces, en el console log del array 2, al final está haciendo un return, que sería retorno en esta variable de un array. Simplemente está retornando el mismo array, pero multiplicado por 2. Esto es muy interesante porque no hemos visto funciones, pero es bueno que lo veamos ahora mismo porque nos va a ayudar a comprender más adelante cuando veamos funciones qué tal funciona esto. Por ejemplo, tenemos este array y acá tenemos un array nuevo. Es decir, esto es lo mismo que tener este array. Ya tenemos un array nuevo, pero tiene esta lógica por delante, esta lógica adicional, que lo que está haciendo es traer una función que retorna este mismo array. O sea, al final, si nosotros hacemos esto, return item, sin el multiplicar, porque esto es multiplicar, no lo he explicado tampoco, pero más adelante lo explico. Esto es multiplicar. Entonces, si nosotros quitamos el multiplicar, esto al final nos va a retornar el array 2, que es el mismo array de acá arriba. Si ustedes se fijan, yo hago un clear y si hago un node script, tenemos un 1, 4, 9, 16. Y si esto lo multiplico por 2, ahí nos va a retornar estos valores de acá multiplicados. Eso es más que nada. Al final el punto map lo que hace es mapear todos los valores. Entonces, primero está en el ítem 1. El ítem 1 es este de acá. Entonces, el ítem 1 lo que hace es que se multiplica por 2 y luego vuelve y pasa al ítem 4. Ítem 4 se multiplica por 2 y luego lo guarda y vuelve al 9 y así. Y así va mapeando todo y al final es un recorrido que se hace y te devuelve X valor dentro de este array nuevo que se genera. Y nada más, sería eso. También se puede filtrar como para filtrar diferentes valores. Acá, por ejemplo, si tú colocas retórname un valor que sea mayor o igual a 18. Y si colocas el bar filtered que incluya un array, esto lo podemos tener en una variable, por ejemplo, y si hacemos un punto filter del is alt el node, entonces esto al final son la función que nosotros pasamos acá, que tiene un valor acá, que es el mismo valor que nosotros ingresamos acá. O sea, al final este valor se está pasando por este value que está filtrando todo esto de esta zona de acá, que está retornando el mismo valor que esté buscando este filter. O sea, esto es una forma un poco compleja de ver las cosas, pero si nosotros buscamos ChatGPT, preguntar, entender la lógica, nosotros vamos a poder ir indagando en cada una de estas funciones. Bien, esto al final, el for each también funciona parecido al punto map y si ustedes quieren ver, por ejemplo, tenemos esto acá y esto lo que hace es simplemente recorrer todo y imprimir cada uno de los valores. Bien, y nosotros lo damos, va a imprimir todo y cada uno de los valores, a diferencia del otro que te devuelve una lista. Este for each te devuelve solamente los valores sin lista, simplemente los números. Entonces esto lo podemos ir guardando en otro tipo de variables nuevas y etcétera, ¿ok? Al final esto nos va a ayudar mucho para usar lógica de programación y dentro de este for each podemos usar un condicional que nos permita hacer diferentes, por así decirlo, operaciones. Bien, entonces
eso más que nada. También podemos colocar cómo manejar strings, string, cadena de caracteres, métodos útiles con cadena. Acá están, métodos útiles con cadena, y nosotros vamos a poder ver que let string, bla, bla, bla. Entonces acá podemos ver el len, que ya lo vimos hace poco. Podemos ver el browse type 0, que sería extrayendo un carácter específico de la cadena. En una nota relacionada pueden devolver cualquier carácter de una cadena usando la notación de corchetes. Esto significa que incluye corchetes al final dentro de los corchetes, incluye el número del carácter que deseas extraer. Así que, por ejemplo, para extraer la primera letra harías esto. Entonces, prácticamente te busca la primera letra en general. ¿Qué más? Bueno, tenemos boosttype.len 1, entonces al final te retorna el último valor de la cadena de todo el ancho de la palabra. Y bueno, en general, si queremos ver cómo funciona esto, al final podríamos hacer un texto igual a Juan Pablo, y esto podríamos colocar un boosttype de texto.length -1, y esto me debería devolverse O. Y acá haríamos un log de esto, porque acá tendríamos que guardarlo en una variable. Entonces prefiero simplemente pasarlo acá, hacer un no de tanto, y me dice browse type is not defined. Ok, esto es porque acá era texto y el browse type era este acá. Perdón, me había equivocado acá con... no, era texto también. Tengo entendido que es así. Ahora sí, la O. Jeje. Bueno, el browse type más que nada te busca con estos paréntesis. En general, esto era como ejemplo. Al final, esto es el nombre de la variable que tenemos que colocarlo acá, ¿ya? Entonces, tipo a buscar, que sería este texto, length -1 O. Y si nosotros colocamos -2, nos va a dar la L, ¿ok? Entonces, más que nada, si ustedes ven, yo no lo manejo al 100, pero entiendo la lógica, y entendiendo la lógica y viendo lo que escribe y lo que se explica acá, podemos ir probando, eliminando, colocando. Si ustedes ven, puede que yo no sepa algo del todo, pero leyendo y probando se puede llegar a buenos resultados. Cuando sabes dónde comienzas una subcadena dentro de una cadena, y sabes hasta cuál carácter deseas que termine, puede usarse slice. Para extraerla, prueba lo siguiente. Entonces, bueno, esto al final, browsetype.slice, podemos colocar texto para probar esto. Esto lo eliminamos y vemos que yo creo que nos va a traer estas tres cosas. JUA. Entonces me trae JUA. Ya, entonces esto al final te trae ciertos valores que sabes que hay. Y esto, ¿cómo puedes determinarlo? Lo puedes determinar con el mismo .length en otra función. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se escribe length, pero por ejemplo, ancho igual a texto.length. Acá está. Entonces, si nosotros tenemos ancho igual a texto.length, podemos saber que ancho lo podemos pasar acá, y quiero que desde el carácter 3, desde el mismo carácter 3, quiero que me empieces a imprimir hasta el final del texto, que sería la O. Entonces, esto al final traería desde el 3 hasta el final, ¿ok? Si nosotros lo ejecutamos, se me bugueó la consola. Si nosotros ejecutamos con Node, que no me gusta esta consola, hit bash. Ok, ahora sí, Node script. Si ven, desde el 3 hacia adelante se empezó a imprimir lo que sería este string. Ok, y así sucesivamente con todo, con los objetos, con los arrays, con todo, pueden ir probando. Esto es todo un mundo. O sea, al final ustedes tienen que quedarse con esto. Esto es lo más importante. Recuerden, saber buscar el tipo de funciones para manejar el tipo de dato que ustedes quieren buscar. O sea, si ustedes no saben hacer esto, lo que yo les explique se les va a olvidar y tienen que saber hacerlo, ¿ok? Por eso prefiero hacer un video muy completo para esta sección, más que nada para que sepan que tienen esta herramienta tan potente que les va a ayudar a ustedes a poder ir mejorando conforme va pasando el tiempo, y poder ir buscando en Google todas las tareas. Bien, lo repito 1000 veces porque es eso, es súper importante. Bien, entonces ya habiendo visto esto, podemos ir pasando a la siguiente sección.